Efesios capítulo 4, verso 26, pasaje que estudiábamos en la conexión pasada. Dice, airaos, pero no qué. Airaos. O sea, hágale una cara de airado al que tiene al lado. A ver, ¿cómo sería una cara de airado? Vamos, hágasela. No, pero esas caras, así como son en la casa cuando nadie los está viendo. Esa cara de leones. Airaos, pero no pequéis. Y sigue diciendo el apóstol, dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ahora, la palabra allí no la podemos tomar tan literal. O sea, tengo permiso hasta que las 5 o 6 de la tarde. Sí, no. Lo que me está diciendo la palabra es, no demores en solucionar eso que te puso mal. ¿Ok? Y allí todos somos puestos a prueba. Algunas cosas son más fáciles de solucionar rápido, en otras nos vamos a demorar un poquito más. Pero la buena noticia es que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, ¿ok? Y si no, nos toca orar como Josué, que oró para que el día se extendiera. ¿Sí? Ese día todavía lo están buscando los de la NASA, es un día que está perdido para ellos, pero nosotros lo encontramos en la Biblia. Así que les invito a que con base en este pasaje oremos. Tómale la mano al que tienes al lado derecho, al lado izquierdo, y vamos juntos a orar. Quiero invitar a todos los que están allí conectados también con nosotros a que cierren sus ojos, inclinemos nuestro rostro y vamos a disponer nuestro corazón para recibir lo que hoy el cielo ha servido sobre la mesa celestial, y nosotros hemos sido invitados a esta gran cena en este día. Gracias, Espíritu Santo. Tú eres el chef de esta oportunidad. Tú has preparado todo. Los ingredientes que has puesto son el fruto que solamente tú puedes dar. Has colocado en este día sobre la mesa el ingrediente de tu amor. Y qué bueno es saber que tu amor está presente. Y no es un amor como el mundo suele dar amor, sino es el amor que solamente tú puedes darnos y que el mundo necesita desesperadamente recibir. Hoy ese amor está sobre la mesa. Hoy tu gozo, tu paz, tu benignidad, tu bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, hoy está sobre la mesa. Y todo está servido para que disfrutemos de lo que hoy tienes para nosotros. Como siempre, Espíritu Santo, que no sea la voz de un hombre, la experiencia de un hombre, la elocuencia, nada humano, nada terrenal, sino que seas tú tomando lugar en cada mente, en cada corazón. Y te ruego, Espíritu Santo, que yo sea el primero en entender lo que hoy tú quieres enseñarnos, en abrazar lo que hoy tú has preparado para nosotros. Yo te invito a que abras tus labios y le digas, estoy dispuesto o dispuesta a recibir y a no dejar nada sobre la mesa. Le ordeno a mis sentidos espirituales estar despiertos y estar súper conectados a lo que el cielo tiene para cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos, gracias por dirigir este tiempo. Y una iglesia que disfruta el camino dice amén. Amén. Vamos a dar un aplauso al Rey. Pueden tomar asiento. ¿A cuánto les gusta la fiesta del Halloween? Estos aquí son evangélicos. ¿Y ustedes? ¿Sí? ¿A ninguno? ¿Eso no es de Dios? Bueno, ahí hay dos, igual, chévere, yo también. ¿Se disfrazaron? ¿De qué se disfrazaron? De Toy Story, muy bien. Bien, recordaba preparando este mensaje que siempre para Halloween mi adorada madre me disfrazaba de Superman. Ese traje me duró en realidad varios años y al principio uno alcanzaba a meter, o sea, el disfraz también cubría la parte del pie,
Pero como iba creciendo, entonces hubo la necesidad de romper, ¿sí? Y llegó un momento en que ya eso me quedaba, era de jogger, ¿sí? De pescador. El primer Superman con pinta de, bueno, la pinta de jogger a la moda. Me servía de pijama en realidad el traje. Pero recordaba de manera especial un 31 de octubre, mi mamá me llenó la bolsa de dulces, porque la meta, recuerdan que salíamos y el que más cantara y a tocar las puertas por todas las casas, en fin, y el que más lograra llenar su bolsa y, ¿cierto? Te sentías como bien, y el superhéroe de haber logrado, y había unos dulces que eran más grandes que otros, y cuando le aparecía una goma o un marshmallow, pues eso era la fascinación, esa era la alegría, ¿cierto? Pero mi adorada madre me evitaba a mí el trabajo y me le ayudaba a mi estima, y entonces lo que hacía, pues hombre, tú eres Superman tiene que tener su bolsa más llena que los demás superhéroes o personajes. Y ella compraba 2, 3 paquetes y me llenaba a mí la bolsa de dulces. Y recuerdo que en una de esas salgo yo a la calle. Mi papá y mi mamá tenían un negocio, tenían una peluquería en un barrio aquí en Bogotá. Y claro, yo al frente y la gente que pasaba, pero yo salí con mi bolsa, ¿no? Superman, y la bolsa ya llena. Y esperando que los demás personajes me admiraran por eso. Ocurrió que no fue sino levantar la bolsa, tal vez eran alrededor de las 7, 8 de la noche, y pasó Batman y Robin y me robaron la bolsa de los dulces. Desde ese día tengo mi problemita con Batman y con Robin, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que se hayan metido con Superman? No es posible. Me puse a llorar. Sí, y esa herida, esa impotencia, el sentirme vulnerable, todo esto, la verdad me llenó de tanta rabia y tanto odio que quería quitarme el traje, ¿sí? O sea, no era posible que a Superman le hubiera pasado esto. Me quería quitar el traje y por un momento seguramente irme a vestir de Jason, el de Martes 13, los que recuerdan en mi generación. Después no sé por qué lo pasaron a Viernes 13, pero cualquiera de los 2 días era el mismo man, Jason. Sí, Jason con una macheta, no sé qué era eso, una peinilla, y en otras ocasiones con la sierra cuando ya se le acababa el filo a la macheta, y una máscara de hockey, ¿cierto? Y recuerdo la historia de Jason porque a Jason lo dejaron ahogar cuando niño en un campus, y el tipo, no sé, resucitó al tercer día o qué le pasó, y se levantó y quiso matar al que se le atravesara por el camino. Eso era lo que yo experimentaba, ¿sí? Quería quitarme el traje de Superman, vestirme de Jason e ir a alcanzar a Batman, a Robin y todos los que fueron amigos de esos manes y acabarlos a todos, porque se me habían llevado mis dulces, ¿entienden? Pero después después reaccioné y dije, no, voy a hacer algo mejor. Y entonces pensé mejor en Hulk, ¿ya? Porque a diferencia de Jason, ¿sí? El hombre increíble podía cogerlos del pescuezo y estriparlos, arrancarles la cabeza, en fin, o sea, podía hacer uso de mi fuerza ya para no dejar a nadie que se me atravesara en el camino. Y queridos, yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado el que queremos a veces actuar como Hulk, como el hombre increíble ante las circunstancias de la vida, y lo entendíamos en las conexiones pasadas, en la conexión pasada, acerca de cómo nos llenamos de resentimiento, de odio, de amargura, y cómo actuamos de maneras incontrolables, desconocidas en muchas cosas. Y queridos, no nos las vengamos a dar de santos, pero la mayoría de ustedes o la mayoría de nosotros jugamos al Halloween en la casa.
porque allí nos encanta disfrazarnos. Allí nos encanta algunos asumir el papel de Hulk, ¿cierto? O de alguno de los Vengadores por algo que nos hicieron. Y entonces queremos que otros paguen. Algunos todavía quieren que su papá pague por algunas injusticias que hizo, por que su papá fue atrevido en casa, porque fue grosero, porque fue violento. Algunos otros queremos seguramente hacer pagar a algún profesor de la primaria o del bachillerato porque nos avergonzó en público, porque nos hizo sentir bobos, torpes, por algo que no hicimos bien y entonces quedamos mal en clase. Otros seguramente se quieren vestir de Hulk e ir a extirpar al novio que te dejó plantada o plantado, porque nos traicionó, porque jugaron con nuestros sentimientos. Otros seguramente queremos ser el Hulk del trabajo, porque algún jefe cometió alguna injusticia, le dieron ascendieron a otro le aumentaron el sueldo cuando yo era en realidad el que lo merecía seguramente. Y podemos hablar de muchísimos casos de cómo quisiéramos ser Hulk, ir a romperle, quitarle la cabeza literalmente a la persona, extirparlo con nuestras propias manos y desaparecerlo, porque nos llenamos de ese enojo y empezamos a ser violentos, ¿sí? Y sé que aquí están la mayoría de los santos, pero entonces le hablo a los que están en televisión, que seguramente necesitamos aprender a manejar esta hermosa emoción que nos ha regalado Dios. Ante todas estas injusticias, viene algo que he titulado el efecto Hulk, cuando vivimos estas injusticias. Y este efecto me lleva a mí a experimentar, por un lado me siento herido y por el otro lado estoy enojado. Por un lado siento dolor y por el otro lado quiero cobrar venganza, quiero que alguien pague, alguien tiene que pagar. Y cuando tengo esa sensación de que alguien está pagando por lo que me hicieron, por la injusticia que se vivió, entonces experimento de cierta manera un refrigerio, una tranquilidad, porque alguien más está llorando cuando yo también lo estoy haciendo, porque alguien más también se está doliendo cuando yo también siento el dolor, porque alguien también está sintiendo cómo me estoy desangrando. Entonces quiero hacerle pagar al otro también. ¿Es así? ¿Se han sentido así? Cuando vives la injusticia, sabes que alguien tiene que pagar y te conviertes en un cobrador. Y muchos, desde el primer momento en que nos fallaron, nos convertimos en cobradores expertos, profesionales, y todo el tiempo le estamos cobrando a los demás, porque alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. Y por eso quiero invitarles, queridos, ya me acaloré con esta máscara aquí, Mateo capítulo 18, y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 35. Mateo 18, 21 al 35. Si están allí, igual lo podemos mirar en pantalla, me siguen en la lectura por favor. Dice: entonces Pedro, ¿se acuerdan por qué recordábamos a Pedro además? Porque el tipo era medio enojón. Dice: entonces Pedro, después de que lo cerrara la moto, esto no está ahí. No tengo nada con las motos, bendigo a todos los moteros, a los que están aquí, los bendigo en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, después que se acercó a Jesús, le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar al de la moto? Otra vez se me atraviesa esto aquí. No, dice a mi hermano, si no deja de hacerme mal. Dice, ¿cuántas veces debo perdonar? Dice, debo perdonar aún si peca contra mí hasta 7 veces. Me nombra el número 7 porque el número 7 habla de perfección.
Entonces, él queriendo congraciarse con Jesús, le dice, ¿hasta 7? Generalmente estaba en el ambiente que alguien debía perdonar máximo 3 veces. O sea, el que perdonaba 3 veces era un maestro. Pero ya perdonar 7, eso era otro nivel. Entonces Pedro quiere congraciarse con Jesús y le dice hasta 7. Y el Señor le responde. Le dice, no solo 7 veces, sino que debes perdonarlo hasta 77 veces, dice esta versión. Hay algunas versiones que cambian esta cifra, algunos dicen 70 veces 7. Y no sé, yo me inclino más a que de lo que está hablando aquí el Señor Jesús es de algo exponencial. Y si fuera exponencial, esta operación nos daría un número más o menos como de, lo tuve que anotar, 5.764.801.000 de veces. Pero dejémoslo en 77 veces. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es, cada vez que te cierre el de la moto, debes perdonarlo siempre. Siempre. Qué difícil. Y sigue diciendo, dice, por eso, el reino de Dios se puede comparar a un rey que decidió hacer cuentas con sus siervos. Cuando empezó a llevar las cuentas, dice, le llevaron al primer siervo que le debía muchos millones de plata. Textualmente, y mirando lo que dicen otras versiones, me habla específicamente de 10,000 talentos. Era lo que este hombre le debía a ese rey. Esa cantidad equivalía más o menos a 70,000 denarios, o sea, el sueldo diario de un obrero. 70,000 denarios. Como el salario promedio del trabajador, bueno, mejor les leo aquí ya la cifra. La cifra más o menos que en peso colombiano le estaría debiendo ese siervo a su rey sería algo así como 3.500 millones de pesos. Promediando, ¿cuánto tiempo podría demorarse un siervo en pagarle a su señor ese dinero con un sueldo mínimo? Estamos hablando de que necesitaría algo así como 191 años de edad para poder pagar esa deuda. O sea, estaríamos hablando de que una vida no le alcanzaría, tendría 2 mínimo, ¿sí? Promediando el promedio de vida que tiene una persona. 191 años. Sigamos con la lectura. Dice, como debía mucho, no tenía el suficiente dinero para pagar la deuda. El rey ordenó que lo vendieran a él junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía. Aún así, pues poder recuperar algo del dinero, ¿cierto? Parte del dinero, seguramente, no todo. Estamos viendo aquí la ley en todo su esplendor, porque la ley siempre demanda, la ley siempre exige. En la ley alguien tiene que pagar. Y me pagas tú, y si no me alcanzas a pagar tú, van a pagar tus hijos y los hijos de tus hijos y hasta la 4ª generación. Así funciona la ley. Si yo hierro, si no doy en el blanco, entonces tengo que pagar. Y el resultado en la ley era que quien fallaba, que quien pecaba, tendría que pagar con muerte. ¿Recuerdan? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así funciona la ley. Aquí vemos la ley en todo su esplendor. Sigamos con la lectura. Dice, entonces el siervo se postró delante de su señor, delante de él, y le rogó, por favor, tenga un poco de paciencia conmigo. Yo le voy a pagar todo lo que le debo. El rey tuvo compasión. En otras versiones dice misericordia. Tuvo misericordia, generoso amor. Tuvo compasión de él. Dice, le perdonó la deuda. Los 191 años de vida por el que tenían que pagar, se los perdonó todos.
y le añadió algo. Dice que lo dejó libre, porque finalmente le hubiera podido perdonar la deuda, pero al tipo se lo hubieran llevado a la cárcel por su falta. No pague la deuda, pero vas a la cárcel. No voy a recibir el dinero, pero vas a la cárcel. No, adicional que lo perdonó, lo dejó ¿qué? Libre. Lo dejó libre, lo soltó, lo dejó ir. Aquí vemos la gracia en todo su esplendor. Porque ¿qué me dice el Señor en su palabra en Hebreos capítulo 8 y en Hebreos capítulo 10? Dice que Él perdonó mis iniquidades y además de eso olvidó mis iniquidades, borró el tablero donde estaban escritas todas las fechorías que yo había hecho y me dejó libre. Aquí vemos la gracia en todo su esplendor. Sigamos en la historia. Dice, cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero, un colega, que le debía 100 monedas de plata. Entonces el siervo a quien el rey había perdonado, agarró al otro del cuello. Efecto Hulk. Lo toma del cuello. ¿De dónde venía? De experimentar, de recibir la gracia, de experimentar el perdón, de que lo habían dejado libre. Pero se encuentra alguien en el camino. No sé, es posible, el tipo de pronto iba manejando una moto y lo cerró. Yo tengo que ser libre de eso, tengo que ser sano. Discúlpenme los moteros, estoy en mi proceso. ¿Sí? Volvamos a leer, dice, cuando este siervo se fue, se encontró con un compañero que le debía 100 monedas de plata, algo insignificante ante la deuda que él se le había perdonado. Dice, entonces el siervo a quien el rey había perdonado agarró al otro del cuello. Por favor, imagínense la escena. Lo agarró del cuello. O sea, aquí ni vemos ni que le saludó, ¿cómo estás? No, de una vez se le abalanzó, lo toma del cuello y le dice, págame lo que me debes. Págame lo que me debes. Dice, el compañero se postró delante de él. Aquí hay como un déjà vu, ¿no les parece? La misma escena de antes, ¿cierto? Dice, él se arrodilla, se postra delante de él y le empieza a rogar. Le empieza a rogar. Por favor, imagínense la escena. Por favor, ten un poco de paciencia conmigo. Te voy a pagar todo lo que te debo. Pero el primer siervo no quiso perdonarle la deuda y mandó echarlo a la cárcel hasta que le pagara. Queridos, el enojo o la ira actúa de manera ilógica, porque ¿cómo es posible que alguien te pueda pagar estando en la cárcel? Actuamos de manera no lógica cuando somos presa de la emoción, cuando la emoción es la que nos está controlando. Y dice, mandó echarlo a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Cuando los otros compañeros se dieron cuenta de lo que había pasado, se entristecieron. Se entristecieron. Y dice que estos fueron a contarle ¿a quién? No falta el sapo en toda buena película, ¿sí? Estos van a contarle al rey. Entonces dice que el rey lo llamó, lo mandó llamar y le dijo, eres un mal siervo. Te perdoné la deuda porque me rogaste que tuviera compasión, que tuviera misericordia. No debiste haber mostrado compasión con tu compañero, así como yo la tuve contigo. Por esta razón, el rey también se enoja. Dice, el rey se enojó muchísimo y entregó al siervo a los torturadores hasta que pagara todo lo que él le debía. Así
los tratará mi Padre que está en el cielo si ustedes no perdonan de todo corazón a sus hermanos. Bien, este pasaje es tremendo. Leyendo este pasaje experimentaba un amor profundo hacia los moteros. ¿Sí? El Señor sanando mi corazón de manera especial. El rey del que habla esta parábola es Dios. El siervo que debía el dinero es usted y soy yo. Teníamos una deuda impagable. No alcanzaríamos a pagar esa deuda por mucho esfuerzo que pudiéramos hacer, por muy buenos trabajadores, por muy obedientes que fuéramos. No fallar, cumplir, en este caso la ley, los mandamientos de Dios, no tendríamos cómo. Siempre nos haría falta algo para poder pagar esa deuda. Pero dice que Él perdonó nuestra deuda y adicional nos dejó libres. Ustedes y yo, desde la óptica de Dios, hemos sido completamente perdonados de nuestro pecado pasado, presente y futuro. Ya, si tienes planeado pecar mañana a las 3 de la tarde, ese pecado ya fue cubierto por la sangre de Cristo. Ahora, si cometes ese pecado a las 3 de la tarde, tú no entiendes lo que es la gracia. Esa gracia que te perdonó y esa gracia que te dejó en libertad. El pecado trae su consecuencia. Que Dios te haya perdonado y que tú seas libre aún para seguir pecando, no me está eximiendo a mí de una consecuencia de mi pecado. La muestra clara de que yo entiendo ese perdón, de que yo me apropio de ese perdón, es la muestra clara de que eso es una verdad para mi vida. La gracia de Dios es que yo ya no quiero pecar, es que yo aborrezco completamente el pecado, es que el pecado está tan lejano de mí y estoy tan abrazado a la gracia de Dios que es lo que me da fuerza para seguir adelante, para no desmayar y no retroceder. La deuda era impagable, pero fuimos eximidos de esa deuda. ¿Y quién es el otro siervo, el que nos debe? Pues está hablando de el prójimo, está hablando de mi esposa, está hablando de mi esposo, está hablando de mis hijos, está hablando de mis discípulos, está hablando de todo el mundo, de mi primo, de mi abuelo, de todos. Y lo que queda claro aquí en este pasaje es que este hombre recibió gracia. La recibió toda, en todo su esplendor. Pero este hombre no estuvo dispuesto a otorgar esa gracia. Entonces, queridos, tenemos que tener claro que esa no es la verdadera gracia. La gracia completa su ciclo cuando la recibo y estoy dispuesto a darla. Cuando no permitimos que ella complete su ciclo, cuando no la otorgo, porque aquí clamo justicia, pero aplico injusticia. Cuando no es así, queridos, le estoy dando derecho legal al enemigo de que alguien tiene que pagar. Y por eso, como la disfruto a medias, la gracia, verticalmente la disfruto, pero horizontalmente no estoy dispuesto. Horizontalmente somos selectivos. Buscamos quién se merece mi gracia, quién se merece realmente mi perdón, quién se merece en realidad otra oportunidad. Queridas damas, se casan con un hombre que no va a cumplir tus expectativas, porque el tipo que tú tienes aquí en la cabeza, del modelo que tiene que ser tu marido, solo existe allá, en tu cabeza. El que está ahí de carne y hueso no va a poder cumplir tus expectativas. Y queridos varones, nuestras damas, mujeres, compañeras de vida tampoco van a poder cumplir esas expectativas. Horizontalmente, esa gracia tiene que fluir para no darle derecho legal al enemigo.
Porque cuando no la vivimos, entonces alguien tiene que pagar. ¿Cómo funcionamos en ese tema de pagar? Cuando le quiero hacer pagar a alguien, porque ahí somos hasta muy creativos. ¿Sí? La manera como queremos que el otro sienta, pague lo que yo estoy experimentando. Entonces, algunos utilizamos el arma del silencio. Otros seguramente el alejarse, huir del sitio, ¿cierto? Otros resultan haciéndose las víctimas o victimizamos a alguien. Pero el objetivo es que alguien sienta el dolor. El objetivo es que alguien también llore, que alguien también pague, que alguien también esté intranquilo mientras yo estoy sangrando. Y muchos, desde el primer día en que nos fallaron, nos convertimos en cobradores. Alguien tiene que pagar. Me llama la atención, y tratando de escudriñar un poco más, de cavar hondo allí en el corazón del primer siervo, ¿por qué actúa de esa manera? ¿Por qué no fue capaz de otorgar gracia también? Y es que eso sucede, queridos, cuando no hemos disfrutado la gracia. Cuando de cierta manera yo todavía me siento deudor, en este caso con Dios. Y como me siento deudor con Dios todavía, pues necesito que el que me falló también me pague, para yo tener recursos con qué pagarle al que le debo. Pero cuando estoy disfrutando de una gracia total, de un perdón total, y siento que ya no debo nada, aunque haya fallado muchísimo, aunque haya caído muchas veces, entonces, como no debo, lo más seguro es que no le quiera hacer pagar a otro lo que me debe, sino que también pueda perdonar la deuda. Allí cobra sentido cuando el apóstol Pablo nos dice: de gracia recibes, dad de gracia. Y todo lo que nosotros tenemos, todo, absolutamente todo lo que recibimos en la vida, desde el primer instante, todo está sustentado en la gracia. Porque ¿qué de lo que tenemos merecemos? ¿Qué por lo que tenemos podemos pagarle a Dios? En nada, en nada. No hay nada que nosotros realmente podamos hacer para ganarnos la bendición de Dios. Llamados a vivir por gracia. Quiero invitarles ahora que vayamos a Hebreos, en el capítulo 12, verso 15. Hebreos 12, 15. Dice, este pasaje lo estudiamos también en la conexión pasada. Aprovecho para los que de pronto no estuvieran en la conexión pasada, puedan ir allí al canal y estudiar desde la conexión antepasada. Empezamos a hablar cómo las emociones resultan ser un impedimento para la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Hebreos, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. No me habla de ninguna otra cosa. Me dice, mire bien, no sea que dejes de disfrutar, no sea que dejes de apropiarte, no sea que dejes de caminar en la gracia, en ese generoso amor de Dios. O sea, aunque la gracia está ahí, sí puedo tener las puertas cerradas para disfrutar la gracia. Sí, el canal de bendición de la gracia sobre mi vida puede estar cerrado, aunque está ahí. Aunque está ahí. ¿Cómo la cierro? Dice, que brotando alguna raíz de amargura. Te lo dice la palabra de Dios. No es Alex, nos lo está diciendo el Señor en esta mañana. Pueden haber no solamente una, muchas raíces de amargura que están bloqueando el que nosotros podamos disfrutar de ese generoso amor de Dios. Esta amargura resulta siendo un estorbo. Y dice, y que por ella muchos, no pocos, muchos, no tú solo o tú sola, muchos, resulten ¿qué? Salpicados.
salpique. ¿Me entienden? Muchos resultan salpicados y entonces componemos una canción. Buenísimo. La tipa la sacó del estadio. Del estadio. Y al que le caiga el piqué, ¿qué? O sea, qué cabezazo. O sea, somos súper creativos para hacer pagar al otro. Esta le hizo pagar a todo el mundo, hasta las disqueras, porque le dieron plata y mucha. Eso fue un cabezazo impresionante, porque a la hora de hacer pagar somos muy creativos, muy creativos. Ha hecho que en muchas casas se esté cantando la canción. Es más, muchos cristianos se saben más esa canción que un versículo de la Biblia. Sí. Y además es pegajosa. Muchos sean contaminados. Con ese problemita de España, muchos resultaron salpicados, medio mundo. ¿Sí? Increíble. Muchos resultan contaminados. Y miren, en este tema de que muchos resultan salpicados o contaminados, es increíble porque te falla un hombre, queridas damas, les falla un hombre y entonces nada, no solamente este me falló, no, pagan todos. Y los estigmatizamos a todos. Todos los hombres son. Eso no es de Dios, no lo recibimos en el nombre de Jesús. Anulamos esas palabras. Dice alguien, ay no, mi marido es diferente, él sí es fiel. No, déjalo y verá que consiga otro empleo, que gane más plata y verá que le va a fallar. Todos los pastores son iguales, van detrás del dinero. No, mi pastor es diferente. Espero que digan eso. No, mi pastor es diferente. Déjelo, dele tiempo, que la iglesia crezca y verá que se olvida de la gente. Estigmatizamos a todo el mundo. Todas las mujeres pelean por pendejadas. No, eso sí es cierto. No, mentira. Me metí en problemas, ayúdenme, varones, oremos, estén orando allí en lenguas, por favor. Dice alguien, no, mi mujer es diferente. ¿Qué va a ser diferente? Sí, mi mujer es diferente, ya no pelea. ¿Por qué? Porque ya se murió hace 10 años. Efesios, bajemos la temperatura, vamos a Efesios capítulo 24. Efesios capítulo 24 también era un pasaje que estudiábamos en la conexión pasada. Bueno, lo leíamos desde unos versículos anteriores, pero Pablo sigue hablando de una clave allí muy especial. Si están allí, Efesios capítulo 24, 22 al 24, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, nos está hablando antes de Cristo, despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos de venganza, deseos de que alguien tiene que pagar, deseos de que esto se tiene que nivelar para que esto sea justo. Si yo sufro, el otro también tiene que sufrir. ¿Ok? Si yo estoy destilando sangre, el otro también. Efecto Hulk. Estoy enojado, pero hay un deseo de venganza. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y después me dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. El problema está aquí en la cabeza.
Miren, cuando viene un conflicto, cuando viene una pelea, hay dos cosas que podemos hacer. Una de ellas es reflexionar. Va a reflexionar acerca del asunto. La otra es maquinar. ¿Sí? Pero ¿y usted por qué está así? No, estoy reflexionando. No, es posible que lo que usted esté haciendo es maquinando. ¿Qué voy a hacer para que el otro también se sienta mal? ¿Qué voy a hacer para que el otro también pierda la paz? ¿Qué voy a hacer para que el otro sienta lo que yo estoy sintiendo? Y empiezo a maquinar. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya, empiezo a idear el plan. En la maquinación estoy pensando en que el otro pague. En la reflexión estoy asumiendo mi responsabilidad y en qué es lo que yo tengo que cambiar. Independiente si el otro cambia o no, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Reflexionas o maquinas? En la reflexión actúa el Espíritu Santo ayudándonos a encontrar la salida para generar un cambio. En la maquinación el que está operando es el enemigo, ensombreciendo la escena, llevándonos a dimensionar el error del otro para que así podamos alistar el arma con la que voy a darle de baja al otro y también le duela. ¿Maquinas o reflexionas? Sigamos con el pasaje. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y después me dice, como quedé en pelotos, y esa fue la decisión, porque me despojé del vestido del viejo hombre, dice, vestidos del nuevo hombre. Pero para eso me tengo que desnudar, para eso me tengo que volver vulnerable. No tengo que guardar nada. Vestidos del nuevo hombre. ¿Cómo es ese nuevo hombre? Dice, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Tres cosas nos está hablando aquí el apóstol Pablo. La primera es despojarnos. Cuando hablamos de despojarnos, en el momento en que viene el efecto Hulk, estoy Pedro, estoy enojado, quiero cobrar venganza. Lo que me está diciendo Pablo es, ok, pero despójate, arráncate eso, abandona eso, quítalo, despójate. Literal, cuando el hombre increíble, bueno, ahorita ya lo muestran al tipo, ¿sí? Si tienes ahí la foto, Joel, o sea, ya lo muestran sin camisa. Pero los de mi época veíamos a David Banner, era el protagonista, ¿sí? Tipo con una cara angelical, así como ya, gafitas, científico, ¿sí? Tipo tranquilo, o sea, uno lo veía, el niño Dios en pasta. Pero al tipo algo le sacaba la piedra y él empezaba a transformarse y romper la camisa y todo, ¿sí? Buenísimo, porque el tipo podía estrenar camisa continuamente, ropa continuamente. Pero él o sea, literal, había un despoje de esa ropa. Digamos que sería así en la parte negativa, pero en lo que nos está diciendo Pablo funciona algo así. O sea, tengo que quitarme eso, tengo que despojarme de eso con lo que yo fui arropado por alguien más. Alguien puso esa cobertura sobre mí. Entendíamos en la conexión pasada quién nos enseñó a nosotros, quién nos modeló a nosotros de cómo gestionar la ira, el enojo. Y entonces escuchábamos gritos, escuchábamos cómo se transformaban los rostros, empezaban los papás seguramente a golpear puertas, a tirar las cosas, ollas, en fin. Y fue la forma en que nos enseñaron a nosotros, debemos despojarnos. Dicho de otra manera, en el proceso de sanidad que vivimos en el Focus, renunciar. Debemos renunciar a eso, no aceptar más ese ropaje que pusieron sobre mí, esa cobertura que pusieron sobre mí. Ahí empezamos a quitarle todo derecho legal al enemigo. Entre tanto, queridos, todos los que estamos aquí podemos disfrutar del amor de Dios, del perdón de Dios, ya fuimos libres, pero seguimos con el ropaje.
Seguimos con ese ropaje de que alguien tiene que pagar si me la hacen. De que si alguien me falla, alguien tiene que pagar. Allí le doy derecho legal al diablo. Y si volvemos a la historia, dice que cuando el rey se dio cuenta de que este no había actuado de la misma manera como él lo estaba modelando, sino que quiso actuar con ese viejo vestido, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Lo mandó a la cárcel. Ahora, él como tal, no, lo que nos está diciendo es que lo entrega. ¿A quiénes? A unos verdugos, a unos torturadores. ¿Quién los envió? ¿Él? No. Estaban ahí, están dispuestos para tomar lugar, porque le damos derecho legal. ¿Fallaste? Te van a hacer pagar. ¿No quisiste disfrutar de la gracia? La recibes, pero no la quieres dar. Ahí están los torturadores. Ahí están los que van a hacerte sentir aún más dolor. Ahí están los que van a meterte finalmente en una cárcel, porque todos los que somos presa de esa emoción mal manejada estamos presos. Estamos tras barrotes. Y todo el tiempo estamos de mal humor, y todo el tiempo estamos de mal genio, y todo el tiempo no estamos disfrutando del presente, porque estamos anclados al pasado y lo que nos dijeron y lo que nos hicieron y cómo nos hicieron sentir. Los verdugos están ahí, es un asunto espiritual. Espiritual. Le damos derecho legal al enemigo. Esta es una de las cosas que más me ha hecho a mí reflexionar en los momentos en que me pongo mal. Estoy dando oportunidad al diablo. Estoy dando lugar. Si me adelanto un poco, sí, el segundo consejo que nos da Pablo es renovar, hacer nuevo mi manera de ¿qué? De pensar. Y allí en Efesios 4:27, o sea, en el mismo pasaje dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Y el versículo 27 dice: ni deis lugar al diablo. La palabra lugar aquí en hebreo dice puerto. No le deis al barco, al buque, a la lancha, puerto. O sea, ¿a dónde llega la lancha? Al puerto. Si no hay puerto, no tiene cómo llegar, cómo estacionarse. ¿Estamos? Pablo está diciendo: no le des puerto, no le des lugar de desembarque al enemigo. No se lo des. Entonces aquí la línea es delgada, porque me dice: puedes ponerte mal, puedes ponerte de mal genio. Eso te pudo haber sacado la piedra. No te demores en solucionarlo, porque si te demoras, le vas a dar puerto de llegada al enemigo. Y cuando llega la embarcación del enemigo, no llega solo, llega con todo un ejército de espíritus, de demonios que empiezan a tomar lugar. Verdugos, hostigadores, torturadores, dice en la versión que estamos leyendo. Vienen a, perdónenme la expresión, a jodernos la vida, porque le hemos dado lugar. Entonces, en este segundo consejo que nos da Pablo, nos dice: ojo, pilas, renueven su mente, la manera de pensar. Entonces Pedro llega y le dice: ¿hasta dónde debo perdonar? ¿Sí? Y la reflexión es increíble, porque en la reflexión
tú dices, ¿hasta dónde tengo que perdonar? En la maquinación dices, ¿hasta dónde le voy a hacer pagar al otro? ¿Cuánto le voy a hacer pagar? ¿Durante cuánto tiempo, cuántos años de vida le voy a hacer pagar esto? En la reflexión, ¿cuánto lo tengo que perdonar? En la maquinación, ¿cuánto le voy a hacer pagar? En la renovación de la mente solamente podemos tener ayuda del Espíritu Santo. Por eso dice el pasaje, específicamente dice en el espíritu de vuestra mente. Yo me quedo corto en entender, es la esencia de lo que pasa allí. Pero lo que tengo claro allí es que solo el Espíritu de Dios puede darle testimonio a mi espíritu, en este caso el espíritu de mi mente, de mi corazón, quién soy, porque también es un problema de identidad. Si yo soy hijo de Dios, Dios ya me está modelando, me dice, yo te perdoné y te dejé libre. Algunos han perdonado, pero no hemos dejado en libertad a la persona, porque cuando la vemos, nuevamente volvemos otra vez a traer. Nuevamente volvemos a resentir. Ese es el resentimiento. Volver a sentir lo que sentí cuando me fallaron. Y alimento el resentimiento. Y ese resentimiento se convierte en odio. Allí ya llegaron no solo una embarcación del enemigo, llegaron muchas. Y le empiezo a dar lugar al enemigo de que opere allí. En tercer lugar, y para cerrar, me dice Pablo, vístanse del nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo. De lo que está hablando Pablo es de vestirnos con Cristo, de ponernos el ropaje de Cristo. Y el ropaje de Cristo, ¿cómo es? El Señor también se puso de mal genio. El Señor se puso malhumorado, no solo una, varias veces. ¿Sí? Seguramente el Señor, al igual que yo, le sacaba la piedra que los discípulos decidieran venir cada 15 días a la reunión, otros cada 20, y le dejaran el plato servido al Señor. En la multiplicación de los panes y de los peces, he reflexionado de por qué sobraron panes. ¿Por qué sobraron panes? Porque posiblemente eran malos invitados a la reunión. Y seguro al Señor muchas veces. Y seguramente también se indisponía, le sacaban el genio. Pedro fue uno de los que más seguramente le sacó la chispa al Señor. Pero siempre él revestido de gracia. En este vestirnos de Cristo, quiero cerrar con esto. ¿Cómo se ha portado Dios cuando tú has fallado? Cada vez que tú y yo la hemos embarrado, ¿cómo ha actuado Dios? ¿Qué ha hecho Dios? ¿Te ha cogido también del cuello? ¿Qué ha hecho el Señor? ¿Cómo ha reaccionado Dios? Esa es la manera como tú tienes que reaccionar. Déjate modelar por Dios. No tenemos excusa. Ninguno de nosotros puede decir aquí que no ha cometido un error delante de Dios. Ninguno de nosotros puede decir que no ha pecado, que no ha fallado, que no ha cometido iniquidad. ¿Y cómo ha reaccionado Dios? ¿Te ha faltado el pan sobre la mesa? ¿Qué ha hecho Dios? Algunos piensan que le ha mandado una enfermedad. No, ese no es Dios. Ese ha sido el verdugo. Porque la mayoría de las enfermedades que vienen a una persona vienen fruto del resentimiento, del odio y de la amargura. Le dieron puerto al enemigo y el enemigo bajó. Y espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, espíritu de cáncer, espíritu de osteoporosis, espíritus, verdugos que vienen a atormentar. Pero ¿cómo ha actuado Dios? ¿Cómo ha reaccionado Dios contigo? Esa es la manera como nosotros
debemos reaccionar. Entonces la clave está aquí. Mira lo que Dios ha hecho por ti. Enfócate en eso y no en lo que otros han hecho en contra de ti. Enfócate en lo que Dios ha hecho por ti y no en lo que otros te han hecho a ti. Ahí está la clave. Pero en la medida en que te enfoques aquí, vas a engrandecer eso y te vas a transformar en Hulk. Pero si te enfocas en lo que Él hizo, vas a ser un corderito. Vamos a ser ovejas del redil del Señor. Porque nos vamos a enternecer con tanto amor, con tanta misericordia, con tanto favor, con tanta bondad, con tanta gracia de Él sobre nosotros. Enfoquémonos allí, queridos. Porque claramente también nos dice la Biblia, su palabra, que somos ovejas en medio de un rebaño de lobos. Claramente hay personas que no quieren buscar al Señor. Pero no nos podemos igualar a ellos. Nosotros tenemos una identidad. Y en esa identidad nosotros tenemos victoria, tenemos perdón y tenemos libertad. Actuemos como hombres libres, como mujeres libres, no dándole lugar, no dándole puerto al enemigo. Amén, iglesia. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y quiero que oremos con base en esto. El apóstol Pablo dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y ¿qué más? Y el amor. Ahí está. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el más alto? El amor. ¿Saben qué es el amor, queridos? El amor, amén. El amor es que cuando otro me falla, entonces yo tendría el derecho de que me paguen. Por ley es así. Pero el amor lo que hace es renunciar a ese derecho. O sea, el amor no le hace pagar al otro. El amor renuncia a ese derecho. Entonces, ¿decides amar a tu papá? Entonces renuncia al derecho de que él tiene que pagar. ¿Decides amar a tu mamá, a un hermano, un amigo que te debe dinero, nunca te pagó, pero después lo viste pasar en un Ferrari? Perdone, déjalo ir, déjalo libre. Ese es el amor, así actúa el amor. Renuncia a ese derecho de hacer pagar al otro. Ese es el verdadero amor, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Espíritu de Dios, yo quiero darte gracias por estar en este lugar. Gracias porque tú nos estabas esperando para contarnos las riquezas del reino de los cielos. Y gracias porque sabes lo necesitados que estamos de aprender a gestionar nuestras emociones, en especial la ira, en especial el enojo, esta de manera especial, porque vemos cómo reaccionamos de manera ilógica, no entendible, contaminando a otros a nuestro paso, dañando a otros, hiriendo a otros en nuestro caminar. Algunos experimentándose las víctimas todavía. Otros ya pasaron a convertirse en victimarios y entonces quieren hacer pagar.
y es para el perdón y el amor de Dios para cada uno de nosotros, porque hoy hemos experimentado libertad en este lugar, la libertad que Cristo nos ha dado al ir a morir en la cruz para que hoy las cadenas sean rotas. Tú eres libre. Vive como un hombre libre, vive como una mujer libre, vivamos como una familia libre, vivamos como una iglesia libre que experimenta la libertad, porque si Cristo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y libres para qué? Libres para disfrutar de todo lo que el cielo está derramando sobre su iglesia, libres para disfrutar de los dones, de las riquezas, de la sanidad, de todo lo que el cielo quiere darnos en todo instante. Proclamo en el nombre de Jesús: tus pies no regresan al pasado, tus pies avanzan hacia el futuro que Dios ha preparado para ti, un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de bendiciones, un futuro lleno de felicidad, un futuro lleno de realizaciones en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, gracias por tu favor y tu misericordia en este día sobre tu iglesia. Si crees que Dios ha hecho algo en esta mañana, te invito a darle un fuerte aplauso al Rey, a darle gloria, a darle honra, a darle exaltación en el nombre de Jesús. Gracias.